quiero informarte que tenemos muchas más peregrinaciones. Tierra Santa, la ruta de Santiago, no te la puedes perder. También santuarios marianos, la ruta de San Pablo, la ruta de Moisés. ¿No te gustaría conocer la casa de la Virgen María en Éfeso, en Turquía? ¿O qué tal descubrir el Monte Negro, donde Moisés contempla la Tierra Santa y muere sin poder entrar en él? Pero Dios le permite contemplarlo. ¿Y qué tal ir al encuentro de nuestra Madre en Lourdes, en Fátima, y descubrir el acontecimiento donde sucedió el milagro del sol? Comunícate desde cualquier parte del mundo. Querida familia, vamos a encomendarnos a la providencia divina a través de San José, puesto que estamos en el mes del Señor San José. Saludamos a todos y a todos los amigos y hermanos de FIAT TV que nos están siguiendo y acompañando de muchos lugares, y nos da tanta alegría saber que están en comunión con nosotros. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Sí, Padre bueno, en el nombre de nuestro amado Jesús, en el amor divino del Espíritu Santo, te adoramos y te damos gracias, porque en tu amor providente haces posible que estemos aquí, reunidos en torno a tu palabra, para escucharla con amor, para aplicarnos a ella, y que tu palabra se encarne en nuestros corazones, con el firme propósito de hacer la vida. Para esto pedimos la ayuda y la intercesión de nuestro Señor San José, esposo castísimo, protector de la familia, protector de la iglesia, del mundo y de otras tantas encomiendas que le has dado, Señor. En las manos de San José ponemos nuestras vidas y la de cada uno de nuestros hijos, nuestras familias, para que permanezcan unidas, a ejemplo de la Sagrada Familia de Nazaret. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Abramos ahora nuestra Biblia en el capítulo 4 del apóstol Santiago. En esta bella carta hemos venido descubriendo los consejos que el apóstol Santiago nos está dando como un padre a sus hijos. Ya vimos el tema de la fe sin obras, que es una fe muerta, el control de la lengua, las dos clases de sabiduría, y ahora las tres gradas de la humildad. Y dice, capítulo 4, versículo 1, ¿de dónde proceden los conflictos y las luchas que se dan entre ustedes? ¿No es precisamente de esas pasiones que luchan en su interior? La concupiscencia de la carne, que nos arrastra al pecado. Ahora el apóstol habla de esa lucha interior que todo cristiano enfrentamos cada día. ¿De dónde pues proceden los conflictos y las luchas que se dan entre ustedes? Altercados, pleitos, divisiones, sectarismos, envidias, o quizás celos, discordias, ambiciones, etc. Precisamente
de sus pasiones desordenadas. Ambicionan y no obtienen. Asesinan y envidian, pero no pueden conseguir nada. Palabras duras. Vuelvo a repetir. Ambicionan, codician, anhelan dinero y no obtienen nada. Hasta llegan a asesinar, movidos por la envidia, y a pesar de eso no pueden conseguir nada. Porque al soberbio no se le otorga nada. Lo contrario a la humildad, la soberbia. La soberbia es destructiva, es un pecado capital, muy sutil y peligroso. Por eso ambicionan, codician, envidian, pero no pueden conseguir nada. Incluso no cesan de luchar y de perderse y pelearse, agredirse, ofenderse unos a otros. Y no obtienen, no reciben, porque no piden. Piden y no reciben, porque piden mal. No basta pedirle a Dios muchas cosas. No, hay que saber pedirlas con humildad, con sencillez, con fe. Dice, piden y no obtienen, porque piden mal, con la intención de satisfacer sus propias pasiones. San Juan dice que si tú pides con fe se te dará, pero tienes que pedir conforme a la voluntad de Dios, no conforme a tu voluntad humana, no conforme a tu egoísmo, no conforme a tu soberbia. Muchos piden con ambición, otros piden con lujuria, otros piden con deseo de venganza, o de envidia, o de celos, o discordias. Esas oraciones no son gratas a Dios. Piden, pero piden mal, y por eso no reciben, porque sus oraciones no son gratas a Dios, porque están cargadas de egoísmo, de voluntad humana, no son conforme al plan divino. Gente infiel no sabe que la amistad con el mundo es enemistad con Dios. En el Evangelio de San Juan, Jesús dice: el mundo los odiará, porque el mundo ama lo que es del mundo y aborrece lo que es de Dios. Ustedes no son del mundo. Vivimos en el mundo, pero sin ser del mundo. Somos peregrinos que estamos de tránsito, de paso por este mundo, pero no echamos raíces. Caminamos por este mundo, pero con nuestra mirada en el cielo, en Dios, sin echar raíces. La amistad con el mundo es enemistad con Dios. Si alguno quiere ser amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. Palabras fuertes. Santiago, en su carta parenética, es decir, exhortativa, pero una exhortación que amonesta, una exhortación que golpea conciencias adormiladas en el pecado. Y movido por el Espíritu Santo, predica fuerte, escribe fuerte, para despertarnos y no caer en esa pérdida
de conciencia de pecado. Por eso escribe con claridad: ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Si alguno quiere ser amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. ¿O piensan que la Escritura dice en vano: tiene deseos ardientes el Espíritu que Él ha hecho a habitar en nosotros? Aunque Él da una gracia mayor. Por eso dice: Dios se enfrenta a los soberbios, pero concede su favor a los humildes. El humilde, lo que pide, se le concede. Al soberbio, nada. Las puertas se le cierran, porque pide mal, con deseo de satisfacer sus pasiones, con deseos de envidia, de venganza, de lucro, de ambición, de lujuria, de esa codicia desordenada. En cambio, el humilde es aquel que pone su confianza total en Dios, se abandona a la voluntad de Dios, confía en Dios. El humilde será siempre favorecido. Dios se enfrenta a los soberbios, pero concede su favor a los humildes. Por tanto, sométanse a Dios, pero enfréntense al diablo, que huirá de ustedes. Acérquense a Dios, y Él se acercará a ustedes. Y hemos escuchado: Dios se complace en el humilde, se acerca al de corazón humilde, el de corazón sencillo, el de corazón bueno, desprendido, servicial. Si la clave en este pasaje es la humildad, ¿qué es la humildad? ¿Qué es la humildad? La humildad, número uno, es una virtud del Espíritu Santo. Tome nota: la humildad es una virtud. Y como virtud, es una virtud que tenemos que esforzarnos en cultivarla, en adquirirla con paciencia, poco a poco. Es una virtud que nos otorga el Espíritu Santo. ¿Sí? Y todos debemos desear la humildad. Hay una bienaventuranza que ustedes recordarán en el capítulo 5 del Evangelio según San Mateo. Bienaventurados los humildes, porque heredarán la tierra. Entonces la humildad es un estado de gracia de aquel que vive el cielo en la tierra. La humildad es ya anticipar el cielo, como los santos que alcanzaron la humildad. Bienaventurados los humildes, porque ellos heredarán la tierra. Mateo capítulo 5. Entonces la humildad es ya una bienaventuranza, porque nos anticipa el cielo. La Virgen María se destaca por su humildad. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Y nuestra Madre, en el acto de la encarnación del Verbo, muestra la más sublime humildad. Y Dios se complace en el de corazón humilde. La humildad es lo opuesto a la soberbia. Hemos dicho
las gradas que tenemos que recorrer en el camino de la humildad. El mundo nos enseña a trascender en las cosas materiales, o en el estudio, en el trabajo, en el deporte, en alguna otra área. Y normalmente todos queremos destacar y tener muchos logros y éxitos. Y muchas veces desde niños nuestros padres nos enseñaron que para tener éxito y encumbrarnos en la vida hay que pisotear a los demás. Hay que desacreditar a los demás con tal de que tú subas de puesto. Y nos enseñaron a veces un camino incorrecto. El Señor nos enseña que la humildad es descender, es achicarse, empequeñecerse. ¿Qué es la humildad? Ser pequeño. Ser pequeño. Ser sencillo de corazón. Para alcanzar la verdadera humildad, tenemos que llegar a esta grada. ¿Y cómo se llama esa grada? El despojo, el despojarse, el no tener ataduras, ni miedos, ni desconfianzas, el no adherirnos a las cosas efímeras y caducas de este mundo. Cuando Dios llama a Abraham, ¿qué es lo primero que le pide? Deja tu tierra, despojo. Deja tu patria, despojo. Deja a tus padres. Deja a tu padre y a tu madre. Deja a tus hermanos. Deja a tus amigos. Lo despoja de toda seguridad humana y lo despoja de toda seguridad material. Ese es el primer paso de la humildad. A veces tenemos un falso concepto de la humildad y pensamos que la humildad es hacer cara de bueno. O caminar despacito. Agachar la cabeza. Hablar quedito. Vestir pobremente. Esa es una falsa humildad. La verdadera humildad es el despojamiento de ti mismo y de las cosas de este mundo. Es la primera exigencia evangélica. Cuando el Señor comenzó a predicar, decía: conviértanse, porque el reino de los cielos ha llegado. El que quiera venir en pos de mí, renuncia a sí mismo, despójate, toma tu cruz y sígueme. El seguimiento de Cristo es despojo. ¿A ti qué te pidió el Señor que dejaras para seguirle? ¿Se acuerdan que Jesús iba caminando por orillas del lago de Galilea y vio a dos hermanos pescando, Pedro y su hermano Andrés? Era su modo de vida. Y Jesús les dice: venid en pos de mí. Y ellos, renunciando a su modo de vida, a la pesca y a las redes, dejándolo todo,
van en pos de Jesús. Más adelante dice el Evangelio, encontró a otros 2 hermanos que estaban en la barca con su padre Zebedeo, Santiago, Santiago, y Juan. Y les dice, venid en pos de mí. Y ellos, dejando las redes y a su padre, dejando todo su modo de vida, fueron en pos de Jesús. Renuncia. Más adelante, en Cafarnaúm, está un joven recaudando impuestos, y muy rico y poderoso, porque es un ladrón, un judío que recauda impuestos para Roma, llamado Leví, más tarde Mateo. Y Jesús le dice, sígueme. Y él, dejando su empleo, su trabajo, su modo de vida, va en pos de Jesús. Cuando vemos las vocaciones en la Biblia, así son todas. La de los profetas, las de Abraham, la de Isaac, la de Moisés, todos renunciaron a su forma de vida. ¿A qué se dedicaba Moisés antes de que Dios lo llamara? Era pastor de ovejas y era un asalariado de su suegro Jetro en Madián. Y no dice la Biblia, Éxodo 3, que llevaba el rebaño y llegó al Sinaí y Dios se le revela y renuncia a su vida de pastor, su modo de vida, para cumplir la misión que Dios le encomendó. Dios te pide despojar. Es la renuncia. El despojo es la renuncia. Pero hay quienes se resisten. ¿Se acuerdan del joven rico? Sí. Maestro bueno, ¿qué debo hacer para obtener vida eterna? Le dice Jesús, cumple los mandamientos. Maestro, los he cumplido todos desde niño. Ah, muy bien, vamos a ver si es cierto. Anda, ve y vende todos tus bienes, repártelo entre los pobres y sígueme. ¿Y qué hizo aquel joven que era muy rico? Le da la espalda a Jesús y se va. Porque para él eran más importantes sus bienes y su dinero. Y es cuando Jesús comenzó a llorar. Y dice, es más fácil que un camello pase por el orificio de una aguja a que un rico entre en el reino de los cielos. No todos se despojan, porque hay ataduras. Este es el primer grado de humildad, el renunciar, el despojarte. Cuando Dios te llama para una misión específica en tu vida. El que quiera venir en pos de mí, renuncie a sí mismo, tome su cruz. ¿Queda clara la primera grada de la humildad? Sí. Solo aquel que se ha despojado puede ir a la segunda grada de la humildad. Porque la humildad es empequeñecerse, achicarse, reducirse, anularse. ¿Y cómo se llama entonces? Si esta es la grada del despojo, de la renuncia, ¿cuál es esta? Lo segundo que Jesús te pide para que sigas avanzando en la virtud de la humildad. El servicio. Espíritu de servicio. Solo aquel que se ha despojado puede servir a Dios y a los demás. Por eso dice el Señor en el Evangelio: el que quiera ser el mayor entre vosotros, que se haga el servidor. Si yo, que soy Dios y el Maestro, dice Jesús, no he venido a ser servido, sino a servir, a hacer vosotros lo mismo. Entonces el servicio es la segunda grada de la humildad. Cada uno de ustedes empieza a revisar su vida.
¿A qué he renunciado o a qué estoy renunciando en el seguimiento de Cristo? A veces el Señor te despoja de personas, de amistades que impiden tu crecimiento en la santidad. A veces provoca la pérdida de ciertas cosas materiales que te están anclando y no te dejan avanzar en el camino de la santidad. El Señor nos va despojando. ¿Qué le pidió a Abraham? Deja tu tierra, tu casa, tu padre, tu madre, tus amigos, tus hermanos, y vete a la tierra que yo te indicaré. Y Abraham obedeció. El primer fruto de la humildad es la obediencia. El primer fruto de la humildad, ¿cómo se llama? Obediencia. El fruto es la obediencia. Moisés obedeció. Abraham obedeció. Pedro y su hermano Andrés, Santiago y Juan, Mateo y todos los apóstoles, y a todos los que en la historia el Señor ha llamado. Lo que los caracteriza en la primera grada de la humildad es la obediencia. ¿El joven rico obedeció? No. Una vez que Abraham da el primer paso, servicio, y Abraham se hace un servidor y empieza a caminar en pos de Dios hasta llegar a la tierra prometida, tierra santa, la tierra que emana leche y miel. Entonces Dios lo empieza a bendecir y Abraham empieza a prosperar. Mira, yo acá lo tenía todo, pero era por otros medios, por otros fines. Y acá Dios me lo da directamente, porque Dios premia la obediencia de sus hijos. Recordemos lo que dice: Dios enfrenta a los soberbios. Dios enfrenta a los soberbios, pero concede su favor a los humildes. Entonces Abraham ahora tiene unas tierras mejores. Señor, pero ¿cómo voy a renunciar a mis tierras? Renuncia. Porque el Señor le tenía preparadas tierras mejores y más abundantes. A partir de ese momento a Abraham nunca le faltó nada. La providencia divina lo socorría, porque obedeció la voluntad de Dios. Al dar el paso y comenzar a servir a Dios y a los hermanos, ¿cuál era la bendición constante en la vida de Abraham? ¿Cuál es el fruto aquí? ¿Cuál es el fruto? La providencia. La providencia divina, no le faltaba nada. ¿Qué le faltaba a Pedro? Nada. Ahora, ¿quién le daba el sustento a Pedro? A Santiago, a Juan, a Mateo. ¿Quién se los daba? Directamente Dios. Y si les iba bien antes, ahora les va mejor, espiritual y materialmente. Porque al humilde Dios todo le concede. Todo se le da al humilde. Entonces Abraham continúa, también Moisés, los apóstoles, todos los santos se van haciendo pequeños y llegan a la tercera grada. A la tercera grada.
la más importante de todas. ¿Cómo se llama la tercera grada de la humildad? Es la más fácil. A ver, los de Gallola. El despojo, el servicio. ¿Qué sigue? Sí sabe. La tercera grada ¿qué dice ahí? La nada. ¿Qué eres? Nada. Dios es todo. Yo soy nada. Él es todo. Dios quiere tu nada, porque en tu nada va a manifestar su todo. Por eso la humildad es anularte. Anularte es la pequeñez, ser pequeño, ser nada, para que Dios sea todo en mí. Es aquí donde morimos al yo. Es aquí donde morimos al egoísmo. ¿Sí? Aquí dice San Pablo, ya no vivo yo, es Cristo el que vive en mí. Porque han muerto a su yo. Ahora Cristo vive en ellos. Son cristocéntricos. Como la Virgen. He aquí la esclava del Señor, soy nada, te pertenezco. Hágase en mí tu voluntad, tu palabra, lo que tú quieras. Solo quien alcanza la tercera grada de la humildad puede responder así a Dios. Juan Bautista no manda el sumo sacerdote una comisión de sacerdotes al desierto a preguntarle a Juan el Bautista. Pregúntenle quién es. No vaya a ser el Mesías. Vayan y pregúntenle que quién es. Y llegan los sacerdotes. Juan está rodeado de una multitud, está bautizando en el río Jordán. Juan lo recibe amablemente y le dicen, venimos de parte de la autoridad y nos mandan preguntarte quién eres. ¿Acaso eres el Mesías prometido? ¿Acaso eres un profeta? ¿Quién eres? Dinos, porque tenemos que llevar una respuesta al sumo sacerdote. ¿Y se acuerdan qué respondió Juan? Yo no soy el profeta. Yo no soy el Mesías. ¿Cómo? Si no eres el profeta, si no eres el Mesías, ¿quién eres? Yo soy nada. Y ni siquiera soy digno de inclinarme ante aquel que viene detrás de mí. Ni siquiera soy digno de inclinarme para desatarle la correa de sus sandalias. Yo solo soy la voz, pero el que viene detrás de mí es la palabra, el que salva, el Mesías prometido. Yo soy nada, Él es todo. Yo soy su precursor, pero el que viene detrás de mí es más grande que yo, porque existe desde toda la eternidad. Juan tiene clara su identidad. Yo soy Padre Pío, le decían sus hijos espirituales. Padre Pío, ¿quién es mi principal enemigo? Normalmente, nuestro principal enemigo, que es lo primero que se nos viene a la mente, el diablo, ¿no? El mundo,
la carne, el pecado, que esos no son mis enemigos mortales. Sí. Pero hay un enemigo más sutil y más peligroso que el diablo, más peligroso que el pecado, que el mundo y que la carne. Padre Pío, ¿y cuál es ese enemigo? Tú mismo. Tu principal enemigo, decía el Padre Pío, a vencer es tu ego, tu soberbia, tu yo, para que Dios sea todo en ti. Tienes que vencerte a ti mismo. ¿Cuál es la primera exigencia de Jesús en el Evangelio? El que quiera venir en pos de mí, muera a sí mismo, renuncie a sí mismo y sígame. Si no, no hay seguimiento de Cristo. Esa es la tercera grada de la humildad. ¿Verdad que el mundo nos enseña cosas diferentes? Entonces la humildad bíblica, la verdadera humildad, es muy exigente, sí, es renuncia, es anonadamiento, es anularte, es empequeñecerte, para llegar a decir con San Pablo, ya no vivo yo, es Cristo el que vive en mí. O lo dice de otra manera también en su carta, estoy crucificado para el mundo, ya morí para el mundo, ahora solo vivo para Cristo Jesús mi Señor. Y todo lo tengo por estiércol, con tal de ganar a Cristo, dice San Pablo en Filipenses capítulo 3. Así que la humildad es esta. Cuando le preguntaban a Santa Teresa, Madre Teresa, y a San Juan de la Cruz, ¿cuál es el camino más rápido y más corto para llegar al cielo? Ellos hacían esto. Mira, el camino para llegar al cielo es como un cono, así, empieza ancho y se hace angosto. Y el cielo está a 3 gradas, a 3 peldaños. ¿Cómo? ¿Tan fácil? ¿Solo 3 pasos? Nada más. Yo pensé que era una escalera larguísima. Tú, de aquí al cielo, tienes 3 escalones. No me digas, San Juan de la Cruz, no me digas, Madre Teresa de Ávila. ¿Y cuáles son esas 3 gradas? Muy fácil. La primera grada, para llegar al cielo, ¿quieres llegar al cielo, verdad? Sí, quiero llegar al cielo. Pues bien, vas a renunciar al mundo, porque hemos escuchado que la amistad con el mundo, ¿qué? Es enemistad con Dios. ¿Sí? Entonces, las 3 gradas más cortas, más fáciles para llegar al cielo, decían Santa Teresa y San Juan de la Cruz. La primera grada es la nada. ¿Quieres ir al cielo? Sé nada. Y deja que Dios sea todo en ti. No le estorbes a Dios. Déjalo hacer. Y la segunda grada, la nada. Madre Teresa, ¿y cuál es la tercera grada? La nada. Ese es el camino para llegar al cielo. 3 gradas, nada, nada, para que Dios sea todo, todo, todo en ti. Ya no vivo yo, es Cristo el que vive. Por eso Abraham renuncia, sirve a Dios, se entrega, se abandona a la providencia divina, ha obedecido, primer fruto, sacó 10 y nota,
Segundo fruto, sacó 10 y nota. ¿Una prueba de qué? ¿Una prueba de qué? Cambio de color. ¿Una prueba de qué? Abraham, aquí. ¿Una prueba de qué? Una prueba de fe. Una prueba de fe. Aquí sacó 10. ¿Una prueba de qué? Esperanza. Una prueba de esperanza. ¿Sí? Y aguarda 25 años esperando la promesa de su hijo Isaac. Dios le dijo, te daré un hijo legítimo, pero no le dijo cuándo. Y pasaron 25 años para que viniera Isaac. Y en 25 años Abraham nunca dudó, creyó, esperó, movido por su fe y su esperanza. Pero Dios le tenía preparada la última prueba del amor. La prueba del amor. ¿Sí? La prueba del amor. ¿Y qué le pidió Dios a Abraham? Ofréceme a tu hijo en holocausto. Sí, Señor. Y Abraham sube el monte Moriah para ofrecer a su hijo en holocausto. Y Abraham salió victorioso en la prueba de fe, en la prueba de esperanza y en la prueba del amor. Obedeció, confió en la providencia divina. Y al ser nada, ¿cuál es el fruto? ¿Cuál es el fruto? ¿Cuál es el fruto? Acá fue la obediencia, acá la providencia y acá nada. No, la salvación. La salvación. Voy a empezar a llorar. Todo. ¿Me permiten llorar? La salvación. Ya no vivo yo, es Cristo el que vive en mí. Acá el fruto fue la obediencia, pasó la prueba de fe. Acá el fruto fue la providencia, se abandona, pasa la prueba de esperanza. Porque él sabía que todo provenía de Dios, todo, y nada le faltaba. Cuando llega a la grada de la nada, muere a sí mismo, a su yo, a su ego, se anula, se anonada, obedece hasta ofrendar a su hijo, pasa la prueba del amor. ¿Cuál es el fruto de haber alcanzado la nada? Cristo. Dios mismo. Se te regala, se te dona, te le doy. Ahora sí me puedes poseer totalmente. Porque entre tú y yo ya no hay piedra de tropiezo, ya no hay barrera, ya no hay obstáculo, porque lo has dado todo. Y por eso yo aquí te di mi obediencia y mi fe, aquí te di mi providencia y mi esperanza, aquí te me doy yo mismo. Yo seré tu premio, yo seré tu don, yo seré tu regalo. Por eso San Pablo dice, ya no vivo yo, es Cristo el que vive en mí. Ya puede vivir en mí, porque ya soy nada, porque he muerto a mí mismo. Ahora poseo a Dios por don. ¿Y quién me lo puede arrebatar? Nadie. ¿Acaso hay un regalo más grande que Dios mismo? Poseer a Dios es poseerlo todo, es poseer el cielo en la tierra. Dios se le dona, Dios se le da.
Jesús le decía a Padre Pío: quien te ve a ti, me ve a mí. Y quien me ve a mí, te ve a ti, porque tú y yo somos uno. Así es Dios mismo en nosotros. Es Dios reinando en nosotros. Ya no le estorba nada, porque hemos alcanzado la nada. Ahora Dios es todo. Acuérdese lo que decía Santa Teresa: que nada te turbe, que nada te espante. Quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios. ¿Y cómo logro eso? Despojo, servicio, nada, 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 para que Dios sea todo. ¿Ven qué bonito? Esa es la verdadera humildad. Por eso ahora entendemos el texto. Dios enfrenta a los soberbios, pero concede su favor a los humildes. ¿Les gusta? Me quedan 8 minutos, pero necesito borrar, doctor. Yo sé que tú le tomas fotos a la pizarra. Tómale foto porque voy a borrar. Este esquema lo tienen que pasar en limpio ustedes. ¿Sí? Este fin de semana salí fuera a dar unas conferencias. Y me hicieron llorar y me aguanté mis lágrimas. Porque se me acercaron muchos alumnos de FIA TV. ¿Y saben qué traían esos alumnos que se formaban? Sus apuntes. Y me decían: maestro, no se imagina cómo nos ayuda cuando en su pizarrón hace usted el apunte y el esquema. Vamos tomando nota de todo. Entonces llegaron con sus carpetas, les empecé a ojear todos los esquemas, con fecha, todo, las citas bíblicas, y me pidieron que se los firmara todos. Ahí estoy firmando. No, pero no queremos solo la firma. ¿A quién lo dedica? Póngale ahí el nombre. Pues díganme ustedes. Y ya yo poniendo ahí nombres y firmando, nombres y firmando. Ahí me tenían sentado, firme. Pero lo haces con tanto amor, lo haces con tanta alegría, porque dices: mira, estoy en otra ciudad y tengo muchos alumnos virtuales. ¿No creen que es un fruto del Espíritu? Yo digo: Señor, es tuya la gloria, es tuya la alabanza. Y así me he encontrado con muchos alumnos en muchísimos lugares que te llevan los apuntes. Y así uno aprende con un esquema. Es más didáctico, ¿verdad? Bien. ¿Ya puedo borrar, doctor? Ahora hagan el siguiente esquema. Estamos hablando de la humildad. Ahora, aquí, en este espacio, la humildad es la base, es el cimiento. Toda construcción debe tener un buen cimiento, que es la roca, sobre la que se va a construir o edificar una casa, un edificio o una construcción. Pues la humildad, mis queridos hermanos, es la base. Humildad. La humildad es el cimiento de todas las virtudes. Donde se sostienen todas las virtudes es en la humildad. Si no hay humildad, todas las demás virtudes con el tiempo van colapsando, se van destruyendo, van desapareciendo de nuestra vida. Porque la base para construir nuestra vida y todas las virtudes se llama humildad.
Si tenemos bien puestos los cimientos de la humildad, entonces puedes ya con confianza construir tu edificio espiritual. ¿Sí? Entonces, sobre la humildad, la fe. Sobre la humildad, la esperanza. Sobre la humildad, el amor. ¿Sí? Si no hay humildad, la fe se desmorona. Si no hay humildad, la esperanza se diluye. Si no hay humildad, el amor se acaba. Por eso se acaba el amor en muchos matrimonios y se divorcian. Por eso la amistad de muchos amigos, si no se cimienta en la humildad, se acaba. Por eso las familias se dividen, porque no construyeron sobre la humildad. Incluso grupos religiosos mueren, incluso órdenes religiosas desaparecen, porque no cimentaron sobre roca firme. Y la roca se llama humildad. Y así, sobre la humildad le puedes meter más virtudes. ¿Sí? Más. Puedes seguir echando columnas. ¿Queda esto claro? Como la virtud de la obediencia. Si no hay humildad, no existe verdadera obediencia, es falsa. Otra, la justicia. Por poner algunos ejemplos, la prudencia, el respeto, la pureza, la fidelidad, el perdón. Todas las virtudes deben tener un cimiento para que se mantengan siempre vivas. Y el cimiento se llama humildad. Entonces nuestra vida va a quedar cimentada sobre la roca de la humildad y vamos a construir una vida virtuosa para alcanzar la santidad. ¿Ven qué bonito? Pero todo se parte de un cimiento, la humildad. Por eso es una virtud importantísima. Eso es lo que caracteriza a todos los santos en la historia, y a los profetas, y a los apóstoles, y a los mártires, y a los patriarcas, a todos los grandes héroes y personajes de la Biblia. Y todos los santos en 2000 años, lo que los llevó a los altares fue la humildad. Es la madre de todas las virtudes. Escriban eso. La humildad es la madre de todas las virtudes. Hasta el amor colapsa sin humildad. Muchos han naufragado en su fe por soberbios. ¿De qué te sirve tener muchas virtudes si no eres humilde? Todo va a colapsar en tu vida. Todo va a desaparecer. Porque lo que le da consistencia a todas las virtudes es la humildad. Bienaventurados los humildes. Mateo capítulo 5. Bienaventurados los humildes, porque heredarán la tierra. ¿Cuál tierra? No puede ser. ¿Cuál tierra, doctor? Dice Jesús, bienaventurados los humildes, porque heredarán la tierra. ¿Esta tierra? No. ¿La del cielo? No. Las bienaventuranzas son para esta vida, no son para la otra. Bienaventurados los humildes, porque heredarán la tierra.
esta tierra no. Tampoco la patria celestial. ¿Cuál es la verdadera tierra? Donde cultivamos, donde abrimos surco, donde sembramos la palabra, la semilla de salvación. ¿Cuál es la verdadera tierra? Tú, yo. Tú eres la tierra que el Señor labra. Tú eres la tierra que Dios cultiva. Tú eres la tierra que se alimenta de sacramentos. Bienaventurados los humildes, porque heredarán la tierra, es decir, muchas almas para Dios. Conquistarán muchos corazones, muchos hombres, muchas personas. ¿O qué no fuimos creados del polvo de la tierra? Y Dios sopló el hálito de vida sobre Adán. Esa tierra somos todos nosotros. Y los humildes heredarán la tierra. Invitamos a que sigas al maestro dando clic al botón rojo suscribirse que se encuentra abajo del cuadro de video. Después pulsa la campana para recibir nuestras noticias. Conoce más nuestra misión en nuestras redes sociales FIA TV. Acércate a la palabra de Dios. Soy el maestro Pepe González.